¿Por qué nos olvidamos de vivir? Que en atender a mis hijos y comencé a ver todos los proyectos que había hecho solucionando la vida de los demás. Viví complaciendo a los demás por no enfrentar mi propia vida. Me llegó a poner cámara de grabación, de audio, de video, en el carro, en la casa. Quería escuchar todas mis conversaciones. ¿A qué te refieres con que él hacía de las suyas? Hubo infidelidad de su parte, sobre todo cuando yo estaba dentro de mis embarazos. Muchas veces quería la parte sexual, ¿no? Tener la relación. ¿Por qué sonreíste? ¿Y por qué te arreglas así? Me sentía muy triste, lloraba. Llegué a sentirme menos. Él llegó a decirle a mi hermana que estaba enamorado de ella. ¿Qué tal, sinergéticos? ¿Cómo están? Bienvenidos de regreso a otro episodio más. Contentos y emocionados por la gran invitada que viene el día de hoy a compartir. Amiga Olga, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias. Por venir. Gracias a ti por la invitación. Estoy feliz, encantada de estar aquí en tu bella ciudad de Guadalajara. ¿De dónde vienes? ¿De Houston o de Monterrey en este momento? De Houston, Texas. Ok. Así es. No, yo soy más contento que tú porque ya tenemos rato pendientes de grabar este episodio desde que nos vimos en Nueva York. Así es. Y me regalaste tu libro. Así es. Tienes 5 libros. 5 libros. ¿Cuál es tu consentido? Ahorita me olvidé de vivir. Sí. Ahorita este es el libro consentido porque yo creo que a través de los años vamos evolucionando, vamos viviendo diferentes experiencias, lo que te conecta más a plasmar la historia desde tu ser en este libro. Me olvidé de vivir fue una parte donde después de pandemia descubrí este cuento que me contaba que me había olvidado de vivir. ¿A qué te refieres cuando dices, creo entender la frase que dice me olvidé de vivir, pero creo que va dirigido a las personas que se olvidan de vivir? La pregunta es, ¿por qué nos olvidamos de vivir y cómo se vive la vida? La verdad es que no nos olvidamos de vivir. Ese es el cuento que me venía contando cuando después de, justo cuando cumplí mis 50 años, al ver que mis hijos ya habían crecido, que ya tenían a sus hijos, se habían ido de la casa, solamente estaba la más pequeña en casa de 21 años. Yo dije, caramba, ¿qué he hecho con mi vida? ¿No? Y volteé y me conté esta historia de que me olvidé de vivir, me enfoqué en trabajar, me enfoqué en atender a mis hijos, me enfoqué y comencé a ver todos los proyectos que había hecho, pero solucionando la vida de los demás. Y dije, ¿yo qué? ¿En qué momento me perdí? Porque me di cuenta que no sabía quién era, qué me hacía feliz, hacia dónde quería dirigir mi vida después de haber cumplido los 50 años. Y ahí entendí que realmente estaba contándome este cuento. Me olvidé de vivir, pero no. Viví complaciendo a los demás por no enfrentar mi propia vida, por no enfrentar quién realmente yo era. Es más fácil solucionarle la vida a los demás que la de uno mismo. ¿Quién realmente eres? Hoy en día te puedo decir, hablando espiritualmente, que soy una persona espiritual viviendo una experiencia humana. Ya no me etiqueto. Entendí que no soy nadie y eso me abre a la posibilidad de un todo. Hoy requiero ser Olga Toscano, la escritora que está enfrente con Jorge Serratos, compartiendo su historia. Saliendo de aquí voy a ser la amiga, la madre, llegando en casa. Entonces esto me da la oportunidad de decir, no soy nada, no soy nadie, me da la oportunidad de ser un todo. ¿Cómo te nació el gusto por escribir? ¿En qué momento empezaste a decir, voy a escribir un libro? Fíjate que fue curioso porque dentro de mi proceso de vida, trabajando en mi desarrollo personal, me invitaron a participar en una escuela, en una academia, como coach de vida. Así que yo fui y estuve observando todas las personas que iban a participar en esta academia y todos estaban en escenario y yo decía, híjole, yo voy a subir al igual que ellos tienen un libro y yo no tengo ningún libro. Y eso les daba autoridad de hablar sobre el tema. Y yo dije, yo quiero escribir un libro, pero no tenía ni idea de qué escribir. Tenía miedo de hablar de mi vida, tenía miedo de equivocarme, no sabía por dónde escribir. Así que me acerqué a ellos y les platiqué
por qué yo quería escribir herramientas que a mí me habían aportado a transformar mi vida y comencé a trabajar con mi primer libro que es La Metamorfosis del Éxito, así lo titulé. ¿Qué es la metamorfosis del éxito? Es esta transformación, si vemos como la mariposa, ¿no? Que va la oruguita y después se encapsula y después nace esta mariposa. Yo creo que así puedo visualizar el éxito, que el éxito lo consigues, bueno, para mí es cada día cuando despiertas, ¿no? Pero lo vas consiguiendo a través de la transformación. Entonces, la metamorfosis es esa transformación que tenemos los seres humanos y que constantemente estamos transformando algo en nuestra vida. Oye, en esta metamorfosis y en esta transformación que tú has tenido que reinvertirte, acabas de mencionar cuando cumplí 50 años. ¿Cuántos años tienes actualmente, amiga? 55. 55. Así Te felicito. Gracias. Quiero verme como te ves tú. Así. No, muy bien. Te Gracias. Felicito. 55 años. Con una energía y con una que emoción. 45, amiga. Bueno, yo 46. te invito a los tacos al terminar. Gané los tacos por el comentario. Así te lo es. prometo, pensé que tenías 45 años. Gracias, Wow, 55. wow. Es muy bien cuidada, ¿eh? Y con 4 hijos, 5 nietos. ¿Cuál es el truco? La felicidad. La felicidad. Yo creo que el truco para la juventud, el autocuidado. El autocuidado, el dormir bien, el tomar agua, el amor propio. Sí llegó un momento en que me descuidé. Si tú me miras años atrás, cuando tenía 38 años, ahí decías, ay, sí te ves bien acabada, porque me descuidé muchísimo mi salud, descuidé mucho, tenía sobrepeso, me veía cansada por estar muy enfocada en solucionar lo económico en mi vida. Pasé por algunos divorcios, soy yo muy así exagerado, ¿no? Así como 5, no es cierto. Me divorcié, me vi la necesidad de estar atendiendo a mis hijos y solucionando la parte económica y pasé varios procesos que me descuidé por estar enfocado en los sueños de alguien más. Así que así pasé. ¿Te casaste a los 18 años? A los 18. Muy joven. Así es. Fíjate que te quiero preguntar algo, pero antes, ahorita mientras estaba en la mañana preparándome para la entrevista, haciendo la investigación respectiva, hay un consejo que yo le doy a los jóvenes. Así es. ¿Sale? Cuando me preguntan un joven entre 16 y 19, 20 años, me gusta darles este consejo. Y dame un consejo para la juventud, ¿no? Y digo 3 cosas, ¿no? Pero una de las cosas que digo siempre es, elige bien a tu pareja. Porque si eliges mal, todo es más complicado. Puedes armar en la vida, como tú comprenderás. Así es. Pero te vas a atrasar 15 años. Así es. ¿Es cierto eso? Sí, lo que pasa es que cuando estás joven, ¿quién te enseña? ¿Quién te enseña a escoger la persona indicada? Muchas veces nos vamos debido a la necesidad que tenemos. Requerimos atención. Alguien nos da la atención y decimos, este es el hombre de mi vida porque está cubriendo la necesidad que yo tengo. Y a esa edad tan joven, cuando yo me casé, imagínate, no tenía la experiencia, son muchas situaciones y nadie te enseña eso. Entonces, es verdad que debemos de aprender a seleccionar nuestra pareja. Hoy yo les digo a mis hijas, le digo a una de ellas, mira hija, tú hablas con tu pareja, con tu novio con el que tienes ahorita y pregúntale por su mamá. Háblame de tu mamá, ¿cómo es tu mamá? Y si el muchacho te empieza a hablar mal de su mamá, sal corriendo de ahí, porque si habla mal de su mamá, trata mal a su mamá, ¿cómo te va a tratar a ti? ¿No? Que su madre fue el que le dio la vida. Y son puntos, esos focos rojos que no nos damos cuenta. Por ejemplo, cuando yo me casé, él tenía el hábito de tomar. Y yo decía, cuando nos casemos, ya no más cerveza. Pues, ¿cuándo? O sea, cuando nos casemos va a cambiar. Va a cambiar y yo lo voy a hacer cambiar. Eso, amiga? O sea, sí. Y no lo vi como un problema, porque obviamente no vivíamos juntos, o sea, tomaba 2, 3, pero pocas veces lo vi tomado. Pero ya cuando vives con ellos, pues ya lo ves, convives todos los días y te das cuenta de que hay un problema, pero demasiado tarde. Qué gran consejo das. Fíjate que mi esposa me cuenta que una de las cosas por las que ella decidió que yo era la persona correcta para casarnos es porque se dio cuenta que yo era buen hijo con mi mamá, que era muy atento, cariñoso, que la mantenía, que la cuidaba y decía, si es
buen hijo, va a ser buen esposo. Así y es. sabes que yo creo en eso. Así es. ¿Pero por qué te casaste a los 18 años? ¿Por qué tomaste esta decisión? Fíjate que, pues bueno, estaba joven, como ya sabes. Estos personas, bueno, mi marido en ese entonces tenía 24 años, me llevaba ya una buena cantidad de años, 6, 7 o hasta como 10 años, ya no sumé. Él se regresaba, terminaba sus estudios y se quería regresar a su ciudad, que es de Puebla, y él comenzó de que vamos a casarnos, vamos a casarnos, vamos a casarnos. Y yo no estaba tan segura de eso, pero eran 2 amigos y éramos 2 hermanas. Mi hermana y yo nos casamos, decidimos casarnos juntas. No estaba embarazada, no estaba pasando por ninguna situación en la casa. Yo creo que no tengo una respuesta que decir, ay, yo me casé porque me quería casar, simplemente pensé que era el momento, ¿sí? Y decidí casarme. Pero cerquitas del día que nos íbamos a casar, cambié de opinión, porque me hicieron ver, algunos amigos me decían, mira, no te cases, la vida en matrimonio es difícil, yo estoy pasando por un divorcio, mírate en mi espejo, mírate que llegan los hijos y después, o sea, ve a estudiar, porque yo no había hecho una carrera, estudia, viaja, conoce, y eso me comenzó a decir, tienen razón. Así que decido y digo, no me voy a casar, voy a terminar con esta situación. Y él se puso muy intenso, se metió a mi casa, hizo mucho escándalo de que nos vamos a casar y nos vamos a casar. Y por otro lado, mi hermana, que veníamos planeando la boda juntos, ella había tomado la decisión de casarse porque estaba embarazada. ¿Qué edad tenía tu hermana? 17, es un año menor que yo. Así que dije yo, bueno, pues, ¿cómo la dejo sola en este proceso? Ya estábamos dentro, ya teníamos el vestido, ya teníamos la mayor parte de las cosas listas. Y me sentí con ¿cómo te voy a decir? El apoyo moral que requería acompañar a mi hermana y no dejarla sola. Así que nos casamos, 17 y 18 años, unas niñas. Apoyo moral. El apoyo moral. ¿Con qué diferencias se casaron? Diferencia en tiempo. ¿Cuándo se casó ella? ¿Cuándo No, el mismo día. El mismo día. El mismo día, con 2 amigos y 2 hermanas, así es. El mismo día, a la misma hora, en la misma ciudad, en la misma iglesia. Wow. ¿Cuánto duraste casada? 13 años. 13 años. Después de casarme nos fuimos a vivir para Puebla. Bueno, nació mi hija en Monterrey y tenía como 6, 7 meses, nos fuimos para Puebla y allá comenzamos a vivir en casa de la mamá de él, familia que yo no conocía, familia que ni siquiera había interactuado nunca con ellas, más que por teléfono alguna vez. Entonces me sentí muy incómoda. Mi hermana se fue para Veracruz, yo me fui para Puebla. Así que estábamos distanciadas, cercas, pero no tan cercas. Nos visitábamos los fines de semana, pero yo extrañaba muchísimo a mi familia. Así que un día, 1 año y medio después de que estaba en Puebla, se casa mi hermano en Monterrey y vamos a visitar, vamos a la boda. Y estando ahí, yo dije, yo de aquí soy. Mis padres para entonces ya se había ido, la mayoría de la familia ya estaba en Estados Unidos. Entonces dije, yo me voy con ellos. Al siguiente día me subí al carro de mi hermano y dije, me voy para Houston con Toy Niña. Yo ya era residente de Estados Unidos y mi hija no. Así que dije, yo ahí en la frontera me bajo y digo, es mi hija y me la llevo y le saco su permiso, pero no hubo necesidad. Pasamos y ¿quiénes son? ¿De dónde vienen? De Monterrey. ¿A dónde van? A Houston. Son hermanos. ¿Y de quién es la niña? Es mía. Pásenle. Y pasamos con la niña en brazos y me fui para Houston y allá me quedé. Allá me quedé. ¿Y el marido? El marido después pues hizo su berrinche, se enojó pero no tenía otra opción. Así que vendió todo lo que teníamos en Puebla, lo poquito que habíamos alcanzado a comprar y me alcanzó en Estados Unidos. Se fue para allá. Eres de armas tomar, amiga. Así dijiste, agarro, me subo al carro, no le aviso. Vale más pedir perdón que pedir permiso. Que pedir permiso. Y lo que digo, hago. ¿Cómo ves? Y me fui. Y llegando él allá, pues obviamente él no tenía documentos. No me dio miedo, a pesar de que era una persona, él muy controladora y un poco agresivo verbalmente, no me dio miedo porque me sentía protegida porque estaba con papá y mamá. ¿Qué me puede pasar con papá y mamá a un lado, no? Esa niña que se sentía protegida, pero al mismo tiempo, pues,
te enfrentas a algo diferente, ya no es tu país, el idioma cambia, ya no te das cuenta te das cuenta que no puedes irte caminando a la tiendita de la esquina y comprarte tu refresco, que ahí las distancias son grandes y que el dinero pues no se da en árboles. Sí. Nunca había trabajado. Entonces llegar ahí y enfrentarme al idioma, a no saber trabajar, no manejaba, no tenía transporte, pero tampoco quería ser una carga para mis padres. ¿Cuántos años tenías en ese momento? Ya a los 20 años, 20 años. Él llega, te alcanza, deja todo en Puebla y se va a Houston. Así es. ¿Qué pasa después? Pues bueno, ahí comenzamos a trabajar, a buscar trabajo de una manera u otra. Conseguimos el trabajo, él por su lado, yo por el mío. Vivíamos en casa de mis padres y todo pues normal, aparentemente. Tuvimos 2 hijos más, compramos una casa que me costó mucho trabajo comprar esa casa porque él no tenía una visión, no tenía un propósito, él simplemente vivía y vivía. Él decía, yo quiero trabajar y vivir, no vivir para trabajar. Así que sus limitaciones en cuanto a crecimiento pues se notaba, ¿no? Okay. Y sin embargo, él se enfocaba, se refugiaba muchísimo en el alcohol todos los fines de semana. Bueno, entre semana y los fines de semana, viernes, sábado y domingo, eran fiestas, eran reuniones. Tuvimos 2 hijos más, nos mudamos a nuestra propia casa y las cosas comenzaron a empeorarse porque cada vez que él tomaba, que llegaba a este punto donde ya perdía el control, eran las situaciones donde venían los celos, porque sonríes, porque actúas de esta manera, y siempre como escarbando, buscando a ver qué encontraba, como me imagino, pues él estaba haciendo de las suyas, pensaba que a lo mejor yo también, decía, si yo puedo, ella a lo mejor lo está haciendo. Me llegó a poner cámaras de grabación, de audio, de video, en el carro, en la casa, quería escuchar todas mis conversaciones. Eso se puso muy enfermizo, se puede decir. ¿A qué te refieres con qué él hacía de las suyas? Porque hubo infidelidad en algunas ocasiones de su parte, sobre todo cuando yo estaba dentro de mis embarazos. No me di cuenta en su momento, sino que con el tiempo me fui dando cuenta de eso. ¿Cómo te diste cuenta? Pues a través de que llegaban una de ellas, una de las personas, era una vecina que teníamos en Monterrey y ella fue la que me confesó lo que había pasado. La situación de que él estaba insistiendo en salir, en que salieran, comieran y situaciones así. Pero ella pues obviamente lo rechazó. Otra vecina que llegó a meterse a su casa, ella sí le habló a la policía y o sea, cuando estaba tomado es cuando buscaba en dónde, no sé, hacer de las suyas. ¿Cómo se dice así? Hacer de las suyas. Sí. ¿Cómo te sentías como esposa? ¿Por qué seguiste con él si había varias infidelidades? Fíjate que obviamente sí me sentía muy triste, lloraba. Llegué a sentirme menos. A veces no te das cuenta, Jorge, de estas situaciones de que piensas que tal vez es normal o cuando llega y se pide perdón, perdóname, perdóname, perdóname. Y tú volteas, o sea, yo volteaba y tenía a mis niños y él rogándome y pidiéndome perdón, como decía, pues sí, pobre hombre, le voy a dar otra oportunidad, le voy a dar otra oportunidad por mis hijos. Uno se enfoca mucho en los hijos, en pensar que si tomamos decisiones le vamos a afectar la vida a nuestros hijos, porque se escuchan estas historias de que cuando te divorcias, los que más sufren son los hijos. Así que yo me quedé muchas veces por mis hijos. Otra de las situaciones era que pues mis padres tienen 87 años hoy en día y ellos han llevado un gran ejemplo en su matrimonio. Nunca vimos a papá gritar. Si él se tomaba sus copitas, papá se ponía alegre, se ponía cariñoso con su esposa, con su familia, era muy protector, es muy protector. Entonces ese ejemplo que mis padres nos estaban dando de que el matrimonio es para siempre, yo lo quería replicar en mi vida. Así que por eso decía, no, es que el matrimonio yo me casé para toda la vida. Y son situaciones que pensaba que era normal que pasaban en un matrimonio, pero nunca me acerqué a hablar con mi mamá o a preguntarle, sino que eso me lo quedé en mi corazón. Todo ese sufrimiento, ni mis hijos se daban cuenta que al cerrar la puerta, yo no dormía por estar siempre con la discusión, las discusiones y las discusiones.
¿Qué tipo de discusiones había? Él, obviamente, pues muchas veces quería la parte sexual, ¿no? Tener la relación. Otra de las situaciones era que porque yo sonreía. Yo soy bien platicadora y bien apapachadora. O sea, tú me conoces y yo abrazo, yo saludo de beso. Así soy bien regia, ¿no? Aquí en México somos así muy calurosos para saludar y eso a él le molestaba. ¿Por qué sonreíste? Ah, estabas muy contenta platicando con el esposo de Margarita o con el esposo de Lupita, y por qué sonreías, y por qué te arreglas así. Me iba a trabajar y de esas veces que a veces uno se levanta y dice, ay, me quiero maquillar, me quiero arreglar, me arreglaba, pero tenía que regresar a la casa y quitarme un poco de maquillaje y cambiarme por otra ropa porque entonces él se molestaba, porque me cambiaba el color del cabello, porque me maquillaba diferente, que para quién me arreglaba, para quién me decía. Entonces, todas estas situaciones eran constantes reclamos una y otra vez, hasta que un día, dentro de uno de los pleitos muy grandes que tuvimos, que él me escribió una carta y en esa carta él me fue especificando todo lo que había sucedido en mi vida. Y cuando yo leí esa carta, me di cuenta de mi vida con él y dije, esto no es lo que yo quiero. Esto es lo que yo no quiero. Él lo hizo con la intención de decir, esto ha pasado, perdóname, confesándose. Y yo dije, con perdón tuyo, me dije esto es mi vida por 13 años. Yo quiero algo, yo merezco algo mejor que esto. Y tomo la decisión de divorciarme. Con esa carta, fíjate, él pidiéndote perdón, dices que te grababa. Sí. ¿Cómo grabarte? Con las bocinitas de audio, las ponía abajo del carro, les ponía play. En ese entonces las cámaras de video que ocupábamos para tener a grabar las fiestas de los niños, le ponía un curita al foquito para que no se viera que estaba, la ponía arriba del refri y simplemente la prendía para que escuchar o para ver qué era lo que yo hacía antes de irme a trabajar o con quién hablaba o qué hacía. ¿Cómo te diste cuenta que te estaba grabando la primera vez? Pues la primera vez porque estaba buscando mis zapatos y levanté la faldita del sillón de la sala y ahí estaba la cámara. Ahí estaba la cámara en una esquinita donde yo levanto y me di cuenta que tenía el foquito prendido. Y yo dije, esa está aquí. ¿Qué hiciste? Me enojé, le reclamé porque estaba haciendo eso y lo único que decía era que quería escuchar, que quería saber qué era lo que estaba haciendo. En mi carro abría la puerta y ya es cuando manejas que das la vuelta, abres la puerta y de repente salía la camarita, de voz, la camarita de voz salía y ahí me encontraba que estaba prendida y que estaba grabando mis audios. A quién subía en el carro, no sé qué quería encontrar. Quería encontrar tal vez algo para seguirme jodiendo la vida, la verdad. ¿Y él qué te contestaba cuando lo encarabas? Pues él nada más decía que no era él, que no había sido él y que lo único que quería era saber, ¿no?, con quién estaba hablando y si estaba saliendo con alguien. Porque obviamente ya había un rechazo de mi parte hacia él y él pensaba que se debía ese rechazo a que existía alguien más. Y la verdad no, la verdad mis padres me educaron con valores, con principios que antes de yo decidir comenzar otra nueva relación, obviamente termino una. Nunca comienzo otra antes de terminar la que estaba. Fue un proceso difícil, pero te aseguro que esto que me pasó en la experiencia de vivir con él, fue un parteaguas para esa transformación, para seguir avanzando. Yo agradezco mucho esta parte de tomar la decisión, Jorge, porque y te lo voy a comentar aquí. He estado teniendo un poco más de precaución en esto porque no quiero ofender a terceras personas. Ha sido muy difícil compartir esta parte, pero en la misma situación de que él estaba tomando constantemente, él llegó a decirle a mi hermana que estaba enamorado de ella. Y esa situación, cuando él hizo esa confesión, a mí me lo ocultaron toda la familia por varios años. Por varios meses o años, ya ni me acuerdo cuánto tiempo pasó, pero cuando yo me enteré de lo que había sucedido, fue algo que me dolió mucho, pero no me dolió el hecho de que él estuviera enamorada de mi hermana.
Lo que me molestó, lo que más me dolió fue que me lo ocultaran, que yo no sabía y por muchos meses todo el mundo lo sabía y yo no. Me sentí decepcionada, me sentí engañada, me sentí muy mal. Yo creo que fue el dolor, uno de los dolores más grandes que he tenido en mi vida, porque yo creo que dentro de la familia pues merecemos tener la confianza, el Claro. respeto, la unidad. Y yo sé que ellos lo hicieron por evitarme un dolor en cuestión de que pues no hay que decirle o hay que esperarnos. Ellos estaban dándole la oportunidad a él que él me lo dijera a mí. Mas, sin embargo, él no se atrevió nunca a decírmelo hasta que otra de mis hermanas fue la que me dijo, porque ella dijo, yo estoy cansada de esta situación, de que muchas veces tú estás defendiéndolo a él, porque de una manera u otra le daba su lugar como Sí. esposo, dijo, y no vale la pena, él hizo esto. Y cuando me lo dijeron, pues fue un dolor grande, pero ahí no fue donde tomé la decisión de divorciarme. Todavía no. Todavía no, porque volvemos a caer en esta manipulación donde él llora, se arrastra, pide perdón y perdóname y perdóname y perdóname. Y yo decía, bueno, me decía, no me acuerdo, estaba borracho. Yo decía, bueno, y si es cierto, si no se acuerda, si estaba borracho, si fue algo, o sea, me venían muchos pensamientos y dije, ok, vamos a hacer esto, vamos a trabajar juntos. Me fui a la iglesia a hablar con el sacerdote, esto estoy pasando, y me dijo, ¿cuántos hijos tienes? 3, ok, este es tu 4 hijo. Como diciendo, te tienes que aguantar y lo tienes que cargar contigo, ¿no? Y yo decía, no, o sea, no podía con eso. Así que nos fuimos a un psicólogo, busqué ayuda profesional y él me hizo la pregunta que nos deberíamos de hacer todos cuando estamos pasando por un matrimonio difícil, donde estamos inseguras, no sabemos qué decisión tomar. Y esta pregunta detonó todo porque dijo, ¿amas a este hombre? ¿Amas a este hombre? Mi respuesta era no. Y ahí entendí que bueno o malo, con inseguridades, como fuera, yo no lo amaba. Y el hecho de yo aferrarme a estar en una relación donde una no era feliz, tampoco lo iban a hacer mis hijos y mucho menos le estaba dando a él la oportunidad de que buscara una mujer que realmente lo amara y lo aceptara como era. Porque pues como ser humano merecía eso. Y yo no era esa persona que estaba ni dispuesta ni quería dárselo. Así que esto fue el final de este matrimonio. ¿Qué sientes cuando te dicen que tu esposo está enamorado de tu hermana? ¿Cómo se siente? Pues imagínate, me llené de muchas inseguridades en su momento, el dolor, la tristeza de decir, oye, espérame, ¿no? ¿Qué está pasando aquí? O me están engañando, o es cierto, porque entonces, ¿por qué no se casó con ella, no? ¿Por qué se casó conmigo? Y llegué a sentirme insegura, no suficiente. Comencé, porque eran palabras que muchas veces él me repetía, ¿no? De que eres esto, eres mala, no eres una buena mujer, eres ¿Así te decía? como madre, vales, ya sabes. ¿Pero por qué te decía eso? Tomado, tomado, tomado. Porque yo siempre he sido una mujer que en ese entonces, pues bueno, entregada en la casa, pero sobre todo que trabajaba, iba a la casa, cumplía con mis obligaciones normales como mujer. No era una persona ni que tenía vicios, ni mucho menos que se salía a los bailes, a las fiestas. Sí. Era una persona que estaba enfocada en salir adelante. Yo tenía sueños, me había ido a Estados Unidos y pagué un precio, ¿no? Para irme para allá en cuestión de dejar todo en México, mi vida en México. Y yo quería tener éxito. No soy de las personas que se conforman con lo que nos dé el día. Yo tenía sueños y decía, yo aquí no los voy a cumplir. Pero llegó ese punto donde sí me sentía insuficiente y que no iba a lograr hacerlo. Así que tuve que trabajar muchísimo en mi interior, en encontrarme, en saber hacia dónde me quería dirigir. Así que en poco tiempo me conseguí un segundo marido. No pasó mucho tiempo, yo creo como 2 años más o menos, cuando me volví a casar. ¿Cómo superas este primer matrimonio? O sea, y la pregunta va es, ¿viviste manipulación?
Manipulación. ¿Cómo superar la manipulación? ¿Cómo reponerte para entrar en una nueva relación y no quedarte con traumas, con insuficiencias, con carencias, con ese tipo de cuestiones? Pues uno de los errores que no los trabajé. Uno de los errores no lo trabajé. Me llené tanto de miedo en no ser suficiente para sacar adelante a mis hijos. En ese entonces ya tenía 3 hijos, una casa, un carro que tenía que pagar y que tenía que sacar adelante. Tenía mucho miedo de que mis hijos me preguntaran, mamá, quiero unos zapatos, quiero comer, quiero ir a un restaurante y yo decirle, no tengo dinero, ¿no? Así que fue tanto el enfoque que, de trabajo a la casa, de la casa a los niños, que no me di ese tiempo de trabajar la parte emocional, Jorge. Yo creo que ahí lo fui enterrando, no me permití sentir, no me permití vivirlo. No hablábamos antes de emociones. Un día me dijo mi hijo, mamá, me enseñaste finanzas, me enseñaste a salir, me enseñaste, él compró su casa a los 19 años, pero nunca me enseñaste a trabajar las emociones. Y yo decía, mi hijo, no sabía ni cómo trabajar las mías. Entonces yo me encierro, me encapsulo en trabajar, solucionar. ¿Qué más sigue? Proyectos, proyectos, proyectos para no sentir y para no pensar. Yo no me permitía salir a cenar, no me permitía salir a bailar, no tenía diversión. Y el día que tomo la decisión de salir y darme un espacio para ir a cenar con una amiga, ahí conocí a mi segundo esposo 2 años después de haberme divorciado. ¿Qué recomiendas a todas las parejas, personas o matrimonios? Esta persona que como tú está viviendo en un matrimonio con manipulación, tóxico y no sabe cómo salir de ahí. Pues primero identificar, ¿no? Porque a veces no te das cuenta. Estás tan acostumbrado a vivir así, pero cuando escuchas historias de otras mujeres, te das cuenta, puedes descubrir o detectar que estás siendo manipulado, especialmente cuando no te sientes feliz, cuando hay algo dentro de ti que te dice, hey, esto no es lo que tú te mereces. Descubres que vienes trabajando o que te vienen manipulando de una manera u otra. Y yo digo que hablar, cuando tú cuentas tu historia, cuando tú compartes tu historia, es la primera manera de soltar lo que estás cargando y segundo, buscar una ayuda profesional porque solas no vamos a poder. A veces intentamos, pero volvemos a caer otra vez en el mismo huequito porque hay necesidades, hay vacíos que traemos desde pequeños Sí. que si estamos buscando que otra persona más los llene. Y no, tenemos que aprender a amarnos, a respetarnos, que si yo quiero amor, primero me amo a mí. Si yo quiero que me respeten, a veces como mujeres no nos respetamos. Entonces, si yo quiero que un hombre me respete, primero comienzo a respetarme yo. Si quiero que me hables bien, pues me hablo bien yo. Si quiero flores, me compro flores. Pero siempre estamos esperando a que alguien más nos cubra esos huequitos. Entonces, si estás viviendo una vida de manipulación, lo que yo te puedo decir es que si ya lo detectaste, que busques esa ayuda y pongas límites. Yo creo que aquí los acuerdos, yo hablo mucho, fíjate, en el primer libro de los mandamientos. Dios nos deja 10 mandamientos, pero más que mandatos son acuerdos, que si tú no los sigues, Dios no castiga. Dios simplemente, ¿qué pasa si no sigues esos mandamientos? Pierdes tu paz interior. Cuando tú estás en una relación, no establecemos acuerdos, no establecemos límites y mucho menos creamos esos mandamientos que va a regir nuestra relación. Porque tenemos que aprender a poner límites, acuerdos y qué es lo que va a estructurar nuestra vida como pareja. Eso les recomiendo. ¿Sentiste culpa cuando lo dejaste? Sí. Yo muchas veces me sentí culpable. Me sentí culpable y decía, fue por mi culpa, porque no soy suficiente. Claro que sí. ¿Cómo se siente que te graben? ¿Cuál es que ese sentimiento se provoca el saberte vigilada, el sentir que estás siendo grabada? Fíjate que lo vi, me molestó, pero no me sentí mal porque yo no tenía nada que esconder. Eso yo creo que fue un punto a mi favor. Yo no tenía nada que esconder, entonces pudiera poner la cámara 24 horas y a mí, o sea, el problema era de él, no mío. ¿Qué piensas de la frase que dice,
El león cree que todos son de su condición. Así mismo, así estaba esa frase bien marcada. Cuando una persona está siendo infiel, cuando una persona está actuando de una manera incorrecta en cualquier área de su vida, piensa que todo es así. Ve moros con trinchete, algo así se dice, Sí. se me olvidan de repente. Piensan que todo el mundo lo puede hacer o que lo está haciendo. Es cierto, Te vuelves a casar 2 años después. sí. ¿Cómo reinicias tu vida? Pues yo decía y juraba y perjuraba que jamás, que no me iba a volver a casar, que yo me iba a quedar sola, que no necesitaba un hombre en mi vida, porque entonces ya había probado esta parte de ser esa mujer empoderada y que ya podía pagar todos sus recibos sin Sí. ayuda, y eso me sentía feliz. Después del divorcio yo subí muchísimo económicamente, el dinero me comenzó a alcanzar porque ya no se iba en vicios y comencé a generar y a ser autosuficiente, que decía yo, no necesito un hombre a mi lado. Así que un día una amiga me dice, vámonos a cenar, tú nunca sales a ningún lado, esta es tu noche. Me recuerdo que yo tenía un trabajo normal de 8 a 5 de la tarde y después había comenzado un negocio de encuadernación. Hacía los folders donde meten los papeles, las compañías de seguro, los legajos le llaman aquí. Las imprentas me los daban, yo tenía en la casa, pero fui creciendo tanto que tuve que rentar una bodega. Así que estábamos trabajando en la bodega, yo ya estaba sin maquillaje, el cabello recogido. Dice, vámonos a cenar, y nos fuimos a un restaurante muy famoso allá en Estados Unidos. Y dije yo, me voy a sentar en la barra. En ese entonces yo tenía el mal hábito de fumar. Nos vamos a la barra a comer. Dije, no voy a fumar, me voy a sentar aquí. Y ahí comenzamos a comer. Y me encuentro a mi esposo, que no, bueno, en ese entonces no era mi esposo, que me estaba viendo, me estaba observando, y a mí se me caía la comida. Se me caía la comida de la boca y decía, no me deja comer, este tipo me está viendo y no me deja comer. Él en unos segundos le habla al mesero y me están viendo a mí, le pide una bebida igual que la que yo estaba tomando en ese momento y me la trae. Y él estaba con 8 o 9 mujeres a su alrededor. Y yo lo veía, sí me había gustado porque mira, tenía su barbita de candado y eso ya me había llamado la atención. Y yo dije, este hombre o es muy mujeriego o es gay. Dije, ¿por qué? Pues porque está con 8 o 9 mujeres y yo no veía a ningún otro hombre, ¿no? Se acerca a él y me entrega la copa y me da mucha risa porque me habla en inglés, ¿no? Y yo le contesto en español. Y de ahí comenzó esta situación de amistad, me invita a salir y desde ahí ya no nos volvimos a separar. Hasta la fecha, a pesar de que nos llegamos a divorciar, aquí viene detrás de mí todo el tiempo. ¿Cómo? ¿Cómo está eso? O sea, ¿se divorciaron y siguieron siendo amigos? Y seguimos siendo pareja, exacto. ¿Amigos o pareja? Las dos cosas, amigos con derechos. Y con una hija en común, ¿cómo ves? A ver, barajéamela más despacio. ¿Cómo Nosotros es eso? nos casamos y tuvimos... Qué moderna, amiga, qué bárbaro. ¿Ves? A los 54, 55 Sí. años. Hay que reinventarse. Él es una buena persona, es excelente persona, es un excelente ser humano y él todo lo contrario. Él tomaba, fíjate, él estaba tomando el lunes descansaba de martes a domingo y yo pude detectar, ahora ya tenía esos flashes, esos focos rojos y yo le dije, ¿sabes qué? No quiero seguir saliendo contigo. ¿Por qué? Le dije, porque tú tienes un problema de alcohol y te vas a enamorar de mí y yo no quiero una relación con un hombre alcohólico. Me dijo, yo no tengo problemas de alcohol, yo cuando quiero dejo de tomar. Y este hombre dejó de tomar. Así, literal. Entonces seguimos con nuestra relación y decido tener una hija con él. Y tuvimos nuestra hija. Pero cuando estaba embarazada, él me decía, vamos a casarnos, vamos a casarnos. Y yo decía, no me quiero casar. Mira, por favor, vamos a casarnos. Y total que me convenció y nos casamos en octubre. Ahorita en estas fechas estuviéramos cumpliendo 20 y tantos años de casados. Nos casamos, tenemos a nuestra hija y todo parecía normal, felices, un hombre muy respetuoso, un hombre que si yo le digo no, es no, y si le digo vamos, es vamos, siempre complaciéndome, una persona dedicado, muy amoroso, muy cariñoso. Él sí le hablaba a su mamá, a su papá, le decía te amo, te quiero, a sus hermanas. Bueno, este hombre hasta las cucarachas ama, a todo mundo, no es capaz de aplastar una.
y me sentía muy bien, feliz, y teníamos una relación muy bonita, pero aquí hay un problema que yo tenía esto que no había trabajado, que quería ser independiente y no permitir que ningún hombre me manipulara. O sea, Sí. dije, no me vuelve a pasar. Así que yo me puse a controlar todo, controlaba las finanzas. Esta es mi casa, yo pago la luz, yo pago el agua, yo pago todo. Estos son mis hijos, yo los educo y le quité autoridad a él porque era mi responsabilidad y tú no. Estamos juntos, pero es mi problema. Yo soluciono, yo soluciono. Entonces él decide comprarme una casa porque dijo, bueno, esa es tu casa, ahora yo te compro una casa y ya es casa de los dos. Mas, sin embargo, el querer controlar todo, ese era uno de mis problemas, de no permitir que él me maltratara o que decidiera por mí. Fui usurpando un lugar que a mí no me correspondía. Un lugar que a mí no me correspondía y eso fue difícil porque cuando me cansé de llevar ese lugar, de llevar esas finanzas, de llevar todo bajo mi control y le doy a él la bolita, no supo qué hacer con ella, no supo qué hacer con ella. Para entonces, yo quiero regresar un poquito antes de entrar con el segundo divorcio. En el 2014, yo llegué a tener mucho éxito empresarial. Estaba en una empresa, fíjate que llegué el último año, Sí. me pagaron $200,000, generé en ese año. Entonces era algo que yo no lo podía Del creer 2014. en el 2014, Mucho. cuando lo perdí. Exacto. En el 2014 pierdo ese trabajo que generaba muy buen dinero porque la compañía tenía dos opciones, o irse a la quiebra o dejar ir Cabezas Grandes, y en ese entonces pues yo ya tenía una posición reconocida, era el plan manager, el gerente general Sí. de la empresa, y entonces ganaba muy bien y tenía muy buenas prestaciones. Ya tenía 15 años trabajando para ellos, donde yo me había entregado cuerpo, alma en esa empresa. Pensaba que yo era parte ya casi la dueña de esa empresa porque mi voz y mi voto contaba muchísimo para ellos. Me hicieron sentir así, Sí. que yo era la mejor, que era la única. Tenía un jefe que siempre me estaba diciendo palabras de que como ella dice, se hace. Es que ella es única, es que esto puede. Vamos a hacerlo como tú. Yo soy muy buena para estructurar, para manejar tiempos, para sacar la producción, para llevar los empleados al siguiente nivel. Yo los animaba, les festejaba su cumpleaños. Bueno, tenía un ambiente súper bonito ahí en esa empresa. Y en el 2014, sin más ni menos, nada más, sin decirme tu posición ha sido eliminada y quedas fuera. Después de que me encerraron por 3 meses en un hotel reestructurando la empresa para ahorrarse más dinero, ya que la terminé de reestructurar junto con un equipo, me dejan ir. Y eso fue un dolor muy grande para mí. Me recuerdo que mi esposo me decía, que Ernesto me decía, todo va a salir bien, ten fe en ti, vas a encontrar otro trabajo. Mas, sin embargo, yo no quería encontrar otro trabajo. Yo estaba tan desilusionada de haber dedicado mi vida porque descuidé mi salud, descuidé mi familia, descuidé todo, hasta mi matrimonio, por estar en esa empresa para que al final, pues allá eres un simple número y me dejaron ir. Tenía un negocio en ese entonces de nutrición y de fitness y dije yo, ahorita nos metemos en esto y llevo mi negocio al siguiente nivel. Agárrese Houston porque se acabaron los gorditos y yo me voy a poner a adelgazar a todas las mujeres que tenían sobrepeso. Pero no tenía liderazgo. No tenía en liderar una empresa propia. Sabía manejar una empresa de alguien más, pero no la mía. Y yo le hablaba a la gente y a mis socios y a mi esposo de una manera como si fueran mis empleados. Y me decía mi esposo, escúchate, yo soy tu esposo, yo no soy tu empleado. Y yo decía, pues que alguien me explique cuál es la diferencia, ¿no? Porque no la sabía. Así que en lugar de crecer mi negocio, en lugar de aumentar mis ganancias, se fueron disminuyendo al grado que tuve que vender. Ya tenía casas de renta, ya había comprado propiedades, tuve que vender la primera casa, muy desilusionada por todo lo que estaba pasando y porque no sabía cómo dirigir mi propio negocio. Me fui para Cancún, dije, tengo que descansar y tengo que reestructurar mi negocio y qué mejor
enfrente de la playa. Nos fuimos para Cancún junto con toda la familia y estando allá recibí una llamada que cambió el rumbo de todos mis proyectos, mi vida, toda esa estructura que venía trabajando en Cancún se quedó en la basura porque una de mis hermanas en el 2012 le dio cáncer de seno y pensamos que juntas lo habíamos ya superado, ya estaba en remisión y que todo, pensamos que ya estaba bien, pero en el 2014 nos llega la noticia que el cáncer había regresado en una etapa terminal, que el doctor le habían dado 6 meses de vida. Imagínate, yo en Cancún, todavía tenía que llegar a Monterrey, traía a mis padres conmigo. ¿Cómo decirles a mis padres, oye, tu hija se va a morir? O la diagnosticaron con este. Fue muy difícil, se me hizo eterno llegar a Houston, pero llegando a Houston, le pedí a ella la oportunidad de acompañarla en este proceso. Y ella aceptó. Y comenzamos a visitar los doctores, hacíamos todos los remedios que nos decían, nos recomendaban. Fue un proceso muy difícil que vivimos en el punto cuando ella tenía miedo y a la misma vez tenía fe. Era una mujer de mucha fe y me decía, hay que orarle a Dios y hay que orarle a Dios. Pero hubo momentos en que ella llegó a quebrarse y fue bien difícil para mí que te volteen a ver a los ojos y que te digan, hermana, no me quiero morir. No me quiero morir. Y eso fue algo que marcó mucho mi vida, porque ¿cómo le podía yo prometer a mi hermana que no se iba a morir? ¿Cómo saber si Dios me estaba escuchando siquiera cuando yo le pedía que me ayudara, ¿no? Que la ayudara y que la restaurara? Yo no sabía qué era lo que iba a pasar con su vida, mas sin embargo, yo le pedí a Dios 2 cosas, que la sanara y que me permitiera vivir con ella, estar con ella hasta su último suspiro, si es que decidiera llevársela. Llegamos a la cita, trataron diferentes tratamientos, ya la quimioterapia ya no era opción para ella, le dieron radioterapia porque tenía tumores en su cerebro para reducirle el tamaño. Y ella, fuimos a la cita porque nos habla el doctor y le dice el doctor, Diana, las cosas no están funcionando. Esto está avanzando más rápido de lo que creemos. Este es el momento en que si tú tienes un sueño o necesitas arreglar algo, este es el momento indicado que lo hagas, porque tus pulmones en cualquier momento pueden colapsar. Ella guardó silencio, a mí se me escurrieron las lágrimas, no sabía, yo qué digo, qué hago, no sabía ni cómo actuar. Y ella me volteó a ver y guardó silencio, ese segundo más largo de mi vida. Sí. Yo dije, ¿qué me va a pedir? Yo dije, donde me pida que quiere ir a París. Dije, yo, ¿cómo la llevo a París? En ese entonces, ahorita me río, pero en ese entonces me abordaban muchos pensamientos. Y me dice, hermana, ¿me llevas a Disneylandia? Yo no sabía si reír, si llorar. Yo conocía a Disneylandia de California, de Florida. Habíamos ido 4 o 5 veces. Y nunca le había preguntado a nadie en mi familia cuáles eran sus sueños. Ni sabía su comida favorita, ni sus colores. Me di cuenta que no sabía nada de mi familia. De mis hijos, pues su comida favorita porque era la que lo preparaba. Pero de mis hermanas, de mis padres, ¿qué sueños? Y le dije, sí, nos vamos a Disneylandia. Así que nos unimos, hicimos todo lo posible porque ella pasara una experiencia muy bonita y fueron momentos inolvidables, momentos que aún justo en septiembre estábamos en California y regresamos, en Florida, perdón, en Disneylandia, y regresamos y ella en octubre 22 fallece. Ella parte en ese día donde, y tú sabes porque estás pasando una situación con tu mami, que hay momentos, sí. Hay días en que están muy bien, hay días en que no, y yo vivía con esa incertidumbre que decía, este es su último día, y luego la veía recuperarse. Esa tarde, un octubre 22, cuando ella me pide que le cambie su ropa,
le puse una crema en su cara, le di un beso en la frente, ella suspiró y se dejó ir. Yo la tomé en mis brazos, la abracé como Dios se lo pedía a Dios hasta su último suspiro, hasta su último calorcito de su cuerpo, y lo logré. Lo logré, Jorge, y esa experiencia que yo tuve de despedir la vida fue algo que en verdad te digo, hoy yo creo por eso me ves más joven, me ves feliz y Sí. me ves plena por esa experiencia. El regalo de recibir vida cuando nacen mis hijos y el regalo de despedir vida Sí. cuando se va mi hermana fue esa línea que me dijo, ok, aquí naces y aquí mueres. Sí, ¿Qué estás haciendo con tu vida? claro. Y ahí comencé a conectar y a buscar quién era y qué era lo que estaba haciendo con mi vida. Y ahí detecté cuando yo no estaba feliz con la vida que estaba llevando, no me sentía plena. Y yo no me quería, dije, me voy a morir y yo no me quiero ir sin haber vivido y haber disfrutado todo lo que yo quería o lo que deseaba. Sí. Pero ni siquiera sabía lo que deseaba, ni mucho menos lo que me hacía feliz. Así que analizando mi vida con mi esposo, me recuerdo que él fue un gran apoyo en todo este proceso. Yo no hubiera podido acompañar a mi hija, fíjate aquí las partes importantes en la vida, porque a veces nos aferramos a una situación. Si yo me hubiera aferrado en mi primer matrimonio, no hubiera conocido a este hombre maravilloso que es mi segundo esposo. Si yo no hubiera perdido mi trabajo, yo no hubiera tenido esta gran oportunidad de acompañar a mi hermana hasta el final. Y si yo no hubiera estado ahí en el punto donde fue el final de mi hermana, yo no hubiera podido detectar esa infelicidad que yo tenía, Sí. insatisfacción. Sí. Porque al final la felicidad tú la decides, pero estaba insatisfecha con lo que estaba haciendo con mi vida. Así que agradecida con él, si yo ponía en una balanza y decía, yo lo quiero, estoy agradecida, pero el camino que estamos llevando juntos no es lo que yo quiero. Sí. Para entonces yo ya tenía mi cuarto libro, ya tenía cuando fallece mi hermana solamente no tenía ni un libro, sino que ya cuando decido hablar con mi esposo, ya tenía el tercero, el cuarto libro. Y yo le decía a mi esposo, mira, yo subo, tú bajas, yo bajo y tú subes, ¿por qué huyes de mí? Y él me dijo, por tu carácter. Tienes un carácter muy explosivo, todo quieres controlar, todo quieres, es you way o el highway, a tu manera o todos a la fregada. Y yo decía, pues sí, así estaba acostumbrada a vivir, así me acostumbraron en el trabajo, en la casa. Sí. O era como Olga decía, o todo se iba a la fregada. Entonces dijo, por eso yo huyo, por eso no quiero estar a tu lado. Y yo dije, ok, entonces divorciémonos. Y él me dijo, no, yo quiero seguir contigo, yo te amo, yo te respeto, yo te admiro. Y comenzamos a hacer los acuerdos. Yo me ponía la canción esta de me dediqué a perderte, en la de Sí. Fernández, ¿no? Me sentía hasta culpable, dije, ay, por mi carácter, él ya no quiere estar conmigo. Comencé a trabajar, me certifiqué como coach, me aventé el curso de inteligencia emocional, psicología positiva, mindfulness, me empecé a enamorar de todo el estudio Sí. porque eran herramientas que estaban edificando y que estaban transformando mi vida y sobre todo mi manera de pensar. Y entendí que estaba solamente a un pensamiento de cambiar mi vida. Esta frase se me quedó muy, muy, muy dentro de mí. Así que trabajé mucho en mí. Descubrí quién era y qué me hacía feliz. Y cuando puse todo sobre la mesa, lo trabajé. Y cuando hicimos una revisión un año después, me di cuenta que él no había hecho ningún cambio. Que lo que a mí me molestaba de él seguía igual. Y decido meter los papeles de divorcio en silencio. Cuando él lo recibe, dice, ¿por qué te quieres divorciar de mí? Le dije, porque no te importa lo que yo quiero. Y aquí a las mujeres está este mensaje. Y ojalá que también a los hombres les sirva. Porque cuando una mujer tiene sed y te dice, tengo sed, tengo sed, Sí. tengo sed, ¿qué hace el hombre? Ok, pues tiene sed. Hay que saber pedir.
Yo no le dije, tengo sed y requiero un vaso de agua. Y a los hombres hay que decirle claramente qué es lo que requieres. Sí. Pensamos que son adivinos y que van a adivinar lo que está pasando dentro de nosotros. Hay que hablarles con claridad. Yo no le dije, dame el agua. Metí los papeles de divorcio, dudé, pero ya lo había dicho, y cuando digo algo, pues lo cumplo. Nos divorciamos, mas sin embargo, él estuvo siempre muy al pendiente del proceso. Sí fue difícil, claro que hubo pleitos y que hubo desacuerdos, sobre todo cuando dividimos los bienes que teníamos. Le dije, esto es tuyo y esto es mío. Fui muy justa, vendí otra de las casas, liquidé todas las deudas que teníamos juntos, porque yo no estaba enojada con él, estaba agradecida. Sí. Agradecida porque él fue una parte muy importante y es una parte muy importante en mi vida. Simplemente tomé la decisión, dividí los bienes, pero él me pidió otra oportunidad, pero ya sin ningún compromiso. Si yo iba a estar, era porque yo quería estar, no porque un papel me estaba obligando a quedarme en un lugar donde yo no quisiera estar. Así que seguimos juntos, paseando por Guadalajara. ¿Cuántos años después? Nos divorciamos hace 2 años. Después de tener, ¿cuántos años? A ver, sóplame por aquí, anda. 22 años que nos conocemos. Amiga, mi segundo libro se llama Llama la atención. Aprende a construir la herramienta más poderosa que tienen los negocios, tu nombre, tu marca personal. ¿Qué has hecho a lo largo de estos años para posicionar tu marca y para llamar la atención? Pues fíjate que llamar la atención, yo creo que desde chiquita comencé a llamar la atención con mis padres. Yo creo que gestionar mi tiempo, aprender a gestionar mi tiempo ha sido algo que muchas mujeres se acercan a mí porque quieren aprender la manera de llevar una agenda y cumplir sus metas. Y una de las maneras que comparto es a través de las redes sociales, a través de los libros. Los 5 libros que he escrito son de autoayuda y los estoy compartiendo con el mundo. Mi marca personal es ser el ejemplo. Yo vivo con el ejemplo para otras personas, es ser ese puente, esa meta o esa conexión para hacer posible que ellas logren sus objetivos. Lo transmito viviendo lo que predico. Nuestra hija está cumpliendo 21 años en febrero. Escribiste un libro que dice, mi hijo es homosexual. Sí. ¿Por qué? Mi tercer libro, mi hijo es homosexual. El título me lo recomendaron las empresas de marketing y todo esto, pero una historia que también marcó mi vida. Yo he tenido muchos sub y bajas y yo creo que todos en la vida, sí. Y es parte de la vida porque eso nos ayuda a formarnos. En mi hija, tengo 3 mujeres y un varón. Mi hija, la tercera o la segunda, de arriba para abajo, como vaya, cumple 15 años y le hacemos su fiesta de quinceañera. Y todo muy bonito, muy padre, se acabó la fiesta. Antes de que cumpliera 16 años, ella viene en un April Fool, tú sabes que allá es el Día del Inocente, sí. En Estados Unidos. Me habían hecho varias bromas. Yo estaba en la cocina en casa, trabajando para variar, porque me había llevado trabajo de la empresa, cuando mi hija viene y se acerca a mí y me dice, mamá, soy lesbiana. Y se queda parada ahí enfrente de mí. Yo le dije, mira, hijita, por favor, ponte a lavar trastes, métete a bañar, sí. Haz lo que tengas que hacer, no me estés molestando con eso. Y ella comenzó a gritarme, enojada. ¿Sabes cuánto tiempo he estado pensando en venir a hablar contigo y hoy que me atrevo a decirte lo que siento, lo que soy, me mandas a bañar? Nada más te importa tu trabajo. Y comenzó a aventar todo, se subió a su cuarto gritando, llorando. Nos hicimos de palabras, yo corrí a alcanzarla, a buscarla. Mi esposo me detuvo y me dijo, cálmate, cálmense las dos. Fue una experiencia muy difícil que me tocó vivir, que no sabía cómo asimilarla. Siempre había querido tener yo un amigo gay. Siempre decía, yo adoro las personas que yo quiero tener un amigo. Se me hacen unas personas finísimas, unas personas con un corazón tan grande y siempre buscando una amistad con un amigo gay que no lo tenía.
y vivir esta experiencia cuando te toca en casa y que te dice tu hija, mamá, soy lesbiana, cuando yo ni siquiera me había percatado, porque no había ninguna señal que me indicara eso, me movió mucho el tapete. Fue como, si has visto que ahora se meten en las albercas de hielo, Sí. imagínate así, que hasta el cerebro se me congeló. No sabía cómo reaccionar y reaccioné muy mal, muy mal. ¿Qué le dijiste después? Gracias a Ernesto, que Ernesto te digo que era ese Pepe Grillo aquí, cálmate, tienes que bajar, o sea, está confundida, se le va a pasar, hay que buscarle ayuda, ten fe, tú eres una mujer de fe, mira, las cosas van a mejorar diaria, déjala pasar esta noche, mañana platican. Cuando yo regresé a su cuarto a tocar la puerta, le dije, ok, vamos a hablar. Te pido una disculpa por haber reaccionado de esa manera. Estaba muy ocupada en algo, no quiero decir que sea más importante que tú, pero era algo importante. No supe cómo reaccionar, vamos a platicarlo. Al principio ella no quería, ya te dije lo que tenía que decir, pero ella cedió, ella tiene un corazón muy noble. Ella cedió y comenzamos a hablar sobre el tema y me dio la oportunidad de que pudiéramos investigar y acompañar a vivir este proceso juntos. Le dije, necesito educación. Pero yo en mi mente, o sea, cometí muchos errores por opiniones ajenas donde me decían, es que trae un demonio adentro. Sí. Tráela, vamos a hacer la oración. Y de repente esa oración ya se convertía casi en un exorcismo que le estaban haciendo a mi hija y yo lo permití, o sea, enfrente de mí, por esos prejuicios religiosos que tenía, lo permití. Hoy no me canso de pedirle perdón a mi hija de todo los errores que cometí por ser ignorante en el tema. Muy difícil. ¿Cómo es tener una hija lesbiana? ¿Cómo es? Sí. Bien padre, es a todo dar. No hay una diferencia, o sea, las preferencias sexuales de tus hijos no hacen una diferencia. No podemos etiquetarlos y no podemos ponerles condiciones para amarlos. Ella es mi hija, nos amamos, reímos, compartimos juntas. Me permite ser su coach porque ahora me pide consejos, pero es saber respetar. Yo en su momento no entendía, en su momento no aceptaba, pero uno de mis valores es el respeto y lo comencé a aplicar. Respeto la vida de mi hija. Ellas no se meten con mi vida si estoy con un hombre o si es bueno, si es malo, si es borracho, perdón, o es buena gente. O sea, uno se enamora y se enamora del alma de la persona. Entonces, ¿cómo yo decirle a mi hija que yo prefiero que esté enamorada de otra persona que la respete y la quiere, aún sea mujer, a que esté con un hombre que solamente la maltrate y la haga sufrir? Que sea feliz. ¿Qué le dirías a todos los papás que tienen un hijo homosexual o lesbiana que no la aceptan por creencias religiosas, porque se van a ir al infierno, porque no heredarán el reino de los cielos, dice la Biblia? Yo tengo un hermano que es homosexual y sé muy bien y lo adoro, es mi hermano consentido. Y cuando él dijo que era homosexual, no, una tía le dijo que se iba a ir al infierno y que no heredará el reino de los cielos, los adúlteros, las lesbianas y hasta la fecha. Y se retiraron. Y hay mucha gente así. Se dividen las familias. Fíjate. Pinche ignorancia. La ignorancia. Este libro llegué con César Lozano, me hizo una entrevista gracias a este libro y mucha gente comenzó a buscarme. Yo comencé a hacer una comunidad de padres para hablarles de mi experiencia y mis hijas me hicieron el favor de hablar también con ellos, ¿no? Y fue algo muy bonito porque debemos entender que nuestros hijos, o sea, son parte de nuestra vida y son nuestra adoración. Y que la sociedad nos han inculcado estos prejuicios que desgraciadamente los damos por cierto y creemos, pero Dios no castiga. Dios no castiga. Y aquí el principal, y hay uno de los mandamientos más grandes, o sea, que viene siendo el amor. El amor nos debe de representar en todo momento. Si tú tienes un hijo y no te ha dicho, pero tienes sospechas o ya te dijo, por favor, no lo rechaces, escúchalo, porque si ya te lo dijo, mira, hoy en día yo digo, wow, qué
qué fortaleza de mis hijas de venir y decirme las cosas de frente y que no salieron huyendo, que no se quitaron la vida, como tantos jóvenes se quitan la vida por no saber cómo decirle a sus padres. Si tú tienes una sospecha o no la tienes, habla del tema con tus hijos. Es importante que tú como padre te eduques sobre el tema, porque puede ser un hijo, puede ser un sobrino, puede ser un amigo, y si nosotros no estamos educados en el tema, difícilmente vamos a hacer ese apoyo, y tú no quieres que tus hijos terminen yendo a otro país o que se quiten la vida o que estén llevando una doble vida, donde se casan y tienes hijos para aparentar o para cubrir lo que la sociedad quiera, y por otro lado tengan una vida oculta. No queremos que nuestros hijos, nuestro objetivo es que sean felices, entonces permíteles ser felices, permíteles que ellos seleccionen con quién quieren ser felices. Hay madres y padres que apoyan a sus hijos que han matado asesinos, que están en la cárcel, y van y los ven y les llevan de comer. A ellos sí los apoyan, los adoran, pero a un hijo simplemente por unas preferencias sexuales diferentes que no cubren tus expectativas, ¿lo rechazas? No se vale. No se vale. Oiga, ¿qué significa para ti 1 más 1 es igual a 3? Fíjate que habías sacado diferentes descripciones o significado de estos desde que te conocí, tratando de investigar 1 más 1 qué era, y viví la experiencia aquí contigo en Guadalajara, con todo tu equipo, con todos los oradores, y me di cuenta que el 1 más 1 igual a 3 es la fórmula para eliminar la envidia, para eliminar el ego, para eliminar la competencia que existe hoy en día, Jorge, que es increíble que en lugar de apoyarnos como latinos, como mexicanos, como hispanos, estamos como el cangrejo, como la historia del cangrejo, ¿no? Que le jala la pata al otro para que no suba. Entonces, para mí es el antídoto a todo eso, a que se quite esa historia de que los latinos nos metemos el pie. Es la fórmula de eliminar. Si pudieras regresar en el tiempo a tus 20 años para darte un consejo a ti misma con lo que hoy sabes de la vida, ¿qué le dirías a Olga de 20 años? Fíjate, me vas a hacer llorar. Yo le diría a Olga que no entierre sus sueños, que escuche su corazón, que comprenda que la vida es para vivirse, que la vida no tiene propósito, que le dé propósito a su vida, que no pierda su camino y que aprenda a disfrutarla, que no está sola y que se merece lo mejor que la vida tiene para ella, que sea feliz y que no esté tratando de cubrir expectativas de otros, que primero se consienta y se cumpla ella antes de complacer a los demás. Amén. Amiga, si te ponen esta cámara con un traductor incluido y te dicen, el mundo te escucha, tienes 1 minuto, ¿cuál es tu mensaje para el mundo? Uy, el mundo, y sobre todo con 1 minuto, ¿no? Yo le quiero decir al mundo que somos seres que venimos de paso, que somos seres espirituales y que estamos viviendo una experiencia humana. Que no pierdan el tiempo precisamente en eso, en estarle buscando propósito a la vida, porque la vida no tiene propósito. Nosotros le damos el propósito a nuestra vida. Y que cada uno de nosotros tiene la capacidad y la grandeza de elegir algo mejor para nuestra vida. Si en estos momentos lo que elegiste no te hace feliz, elige diferente. Elige diferente. Elige diferente, me encanta. Elige diferente, creo que ahí está la clave. Tomar la decisión, animarse a ser valiente. Así es. ¿Cómo sacar valentía? ¿Cómo ser una mujer valiente? Cuando sabes de dónde vienes, quién te sostiene, quién me creó y conecto con mi misión y mi propósito de vida. Soy valiente porque soy
quién soy. ¿Qué le dices a todas las personas que quieren empezar a trabajar en el autoconocimiento? Que conectaron contigo, con tu historia y que dicen, yo me encuentro en esa situación. Quiero empezar a conocerme, quiero empezar en ese proceso. ¿Por dónde empezar? Algo que me ayudó muchísimo y que lo he mencionado, digo, llegó un momento en mi vida que no sabía qué quería. Sí. Me preguntas, ¿qué quieres? No sé. Pero comencé a hacer la lista de lo que no quiero. Entonces yo les diría, comiencen a hacer la lista de lo que ya no quieren en estos momentos, de lo que ya están hartas, de lo que quieren eliminar, un trabajo, una relación, una amistad, el sobrepeso, la salud, qué es lo que ya no quieren. Cuando tú tienes claro lo que no quieres, te va a dar claridad a lo que sí quieres. Porque cuando tú sabes y encuentras lo que deseas para tu vida, entonces ahí comienzas a trabajar tu plan de acción y comienzas a redigir tu vida diferente, a conectar tu mente, tu alma y tu cuerpo. Eso es genial. Y yo les ofrezco que practiquen la hora de poder, que es una hora que para mí ha transformado mi vida. Bueno, amiga, agradezco mucho tu tiempo, tu disposición, tu sinergia. Gracias por venir. Tus libros, tus redes sociales, cómo pueden buscar, comprarte un libro, que les enseñes la hora de poder y todo el conocimiento que tú has adquirido a lo largo de estos años. Así ¿En es. dónde te pueden encontrar? En Facebook, Olga Toscano, en TikTok y en YouTube. En Instagram, Olga Toscano Oficial. Ahí están las ligas para todos mis libros, pero también los encuentras en Amazon. Escribes Olga Toscano y te voy a salir en todas las redes. Escríbele Olga Toscano de mi parte. Acuérdate que compartir es bueno. Así Mándale es. este episodio a la mayor cantidad de personas que tú lo consideres prudente. Espero que lo hayas disfrutado, tanto como un servidor. Amiga, muchas gracias por venir a Sinergéticos. Estoy muy agradecida por este espacio y gracias por permitirme. Es un placer, amiga. Y abre tu 1, puertas. 3. Nos vemos en el siguiente episodio. ¡Saludos!